principio le agradecemos a todos por su asistencia hoy y acompañarnos con esta acto de la migración de la Unión de Empresarios Hispanos en España. Y sobre todo hoy agradecer su asistencia en el sábado, hoy un día en el sábado por la mañana un poco complicado a algunos. Principalmente agradecer a los compañeros en la mesa para acompañarnos en este acto. Represento a mi izquierda al señor Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga. A mi derecha al presidente del Colegio de Gestores de la provincia de Málaga, señor Jorge Alcantara, y el doctor Faburi, presidente de la comunidad hispano-siria en hispano-árabe en Málaga, y el señor Wada, presidente de la Unión de Estudiante Nacional Sirio en España. Hoy vamos a nombrar la Unión de Empresarios Hispanos Sirios en España. No voy a entrar en detalle en el breve, cada uno va a dar un punto de vista de la impresión. Porque hemos construido la Unión de Empresarios Hispanos Sirios en España. La idea hemos construido al amparo de la ley 1/2000 del 22 de marzo. Tenía un fin como ayudar a los empresarios para encontrar solución para su problema de implementar el mercado interior y exterior, ayudar a los empresarios a lograr su presencia en el mercado exterior y interior, ayudar a ofrecer la legislación vigente a los afiliados, a los empresarios, y ofrecer o organizar programas socioculturales. ¿Por qué hemos elegido el mercado sirio o Siria? Porque en Siria, hablamos un poco de Siria y le damos alguna introducción pequeña en breve. Siria es un país situado en el Oriente Medio, a la orilla oriental del mar Mediterráneo. Su frontera comparte con Turquía al norte y el oeste. ¿Se escucha bien? Al sur comparte su frontera con Jordania y Palestina, Israel. Al este comparte el este con Líbano, al oeste y más Mediterráneo. Siria, el país tiene la capacidad de tener su población de 5 millones de habitantes. Y la mayoría de la población habla árabe y poseen, la mayoría son su región musulmanes, y aparte una minoría cristianas y judías. Y Siria es un país, aparte tiene alguna minoría kurdos, turcos y armenios. Siria es un país rico de historia y de civilización. Se encuentra en la cuenca de la civilización, donde empezaba la civilización de la historia humana, donde he descubierto el primer alfabeto en el mundo, donde su capital es Damasco, la ciudad más antigua del mundo, más habitada, donde se encuentra la tumba de Juan Bautista y la tumba de Caín y Abel, de Judea. Entonces, a base de esto, parte de la situación estratégica que tiene Siria, hemos pensado en un gran punto para inversores, captar inversores de Siria o de españoles así, abrir mercado exteriores a ellos. Pero por desgracia, la situación que se encuentra ahora en Siria, del conflicto que está corriendo en Siria, pone un obstáculo para llevar a cabo nuestro objetivo. Esperamos en el futuro próximo solucionar el conflicto que está ahí para empezar vuelva la vida a la normalidad, digamos. Lo que está ocurriendo en Siria no está contando con la verdad de algunos puntos, porque en Siria se encuentra no solamente un conflicto entre gobiernos de oposición o algunos partidos políticos. Hay algunos conflictos, pero se encuentran grupos armados apoyando de algunos países extranjeros por fin aprovechando algunos recursos de materiales primas, sobre todo en el petróleo de la zona que está ahí. Como la guerra que está empezando a declarar
La ruta ha empezado de Afganistán, de Kabul, pasando por Irak, pasando por Libia, ahora está tocando de Damasco, tocando de Siria. Esperamos llegar a un acuerdo por los países europeos, con las Naciones Unidas, con Rusia, para poner fin a esta guerra, con esto de trabajo. Y la categoría de la cosa, las sanciones impuestas que ha puesto al gobierno sirio, sobre todo las sanciones económicas, han afectado de forma directa a los sectores como sectores sanitarios, sectores de educación y más los sectores de comunicaciones. El sector de las comunicaciones, una sanción ha puesto por la inteligencia de los canales de televisiones privadas para emitir la noticia, indicadamente diciendo la verdad que está corriendo ahí. Esto es lo que está corriendo en Siria. Esperamos que en breve solucionen el problema lo antes posible. Hablo de la palabra al señor Francisco Javier para dar la opinión políticas de las inversiones y apoyando de qué punto de cualquier inversión aquí en España. Les agradecemos. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, yo simplemente me voy a hacer una breve referencia a la Unión de Empresarios Hispano-Sirios que se constituyó en fecha que quedó inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior español el 28 de junio de 2012. Como decía el doctor Calafani al principio, la finalidad de la asociación pues era el fomentar, el facilitar a los empresarios y a los profesionales sirios, en especial sirios y españoles, fomentar las inversiones y la posibilidad de la implantación en cada uno de los países. Para esto se trataría de organizar, la asociación perseguiría de organizar